Hola, mi nombre es Carmen Zavala, soy profesora del área de expresión musical de la Universidad de Zaragoza y a continuación voy a presentar la comunicación titulada La huella árabe en las miniaturas musicales de las cantigas de Santa María, una reflexión desde la educación musical para el segundo Congreso Internacional del Mundo Árabe y Occidente. De los códices conservados de las cántigas de Santa María del rey Alfonso X el Sabio, son los dos códices conservados en el monasterio del Escorial los que contienen miniaturas con iconografía musical, esto es, representaciones de músicos e instrumentos musicales, especialmente en el conocido como Códice de los Músicos. En él encontramos profusamente representada una gran variedad de instrumentos musicales árabes que formaron parte del instrumentarium peninsular. Resulta, por tanto, un reflejo más de la consolidación de algunos aspectos culturales y artísticos de gran relevancia que comenzaron a asimilarse a partir del asentamiento del Califato de Córdoba entre los siglos IX y X, que se mantuvieron en la cortecita en la ciudad de Sevilla de Alfonso X el Sabio, quien reinó entre 1252 y 1284. Además está documentada la presencia de músicos, artistas y miembros del Scriptorium Alfonsí, musulmanes y almohades en la corte sevillana, lo que queda reflejado en los instrumentos musicales representados y en algunos modelos iconográficos de las cantigas, como vamos a ver a continuación. Finalmente, a modo de epílogo, se realiza una breve reflexión sobre la inclusión de estos contenidos en la educación musical. Los códices de Alfonso X el Sabio, que contienen imágenes miniadas de músicos e instrumentos musicales, son el códice que recibe la asignatura TJ1, más conocido por la sigla E2, al que también se conoce como códice rico, y el JB2, conocido por la sigla E1, el que nos ocupa hoy, al que también se denomina códice de los músicos o códice princeps, debido a la perfección de su notación musical, a su caligrafía, así como al número y calidad de las miniaturas, la cual asciende a 1264. Cabe también señalar que fuera de los códices de las cantigas también se representan escenas musicales en el libro de ajedrez, dados de tablas, TJ6 del Escorial, del que veremos alguna muestra. El códice que vamos a analizar desde el punto de vista iconográfico, musical y organológico es, por tanto, el Códice de los Músicos, cuya datación oscila entre los años 70 y 80 del siglo XIII. En él encontramos una muestra de 44 instrumentos musicales en 41 de sus miniaturas. Por cada decena de cantigas se introduce una cantiga de lore que va precedida por una miniatura dedicada a representar músicos con instrumentos musicales, como ven en la diapositiva. A través de estas miniaturas se puede observar, dada la situación geográfica e histórica de la península, un largo proceso de asentamiento de ejemplares de instrumentos musicales que se consideraron como andalusíes, procedentes de diversas zonas geográficas como Bizancio, Asia Central, Cercano Oriente, Norte de África, Sicilia, Islas Británicas, etc. Respecto al estado de la cuestión, vamos a decir brevemente, a citar algunos estudios que se han realizado sobre la iconografía musical y la organología de las cantigas, que han generado un gran número de investigaciones dada su relevancia. En relación a los estudios y tratados sobre estos temas, que hacen referencia con mayor o menor profundidad a los instrumentos musicales representados en las miniaturas alfonsíes, vamos a encontrar referencias desde la segunda mitad del siglo XIX, y es a partir de entonces cuando surgieron los primeros estudios sobre este tema en torno a obras especialmente de la Antigüedad y de la Edad Media, como son estas cantigas. Hay también estudios de carácter monográfico sobre las cantigas, en los que se aborda el estudio de los instrumentos representados. Cabe destacar los estudios de Rivera del año 1922, de García de la Fuente del 36 o de Higinio Inglés del 58 y 64. Posteriormente los de Jacinto Torres en los años 80 del siglo XX, y especialmente los de Rosario Álvarez Martínez, de quien destacamos el trabajo titulado Los instrumentos musicales en los códices alfonsinos, su tipología, uso y origen, algunos problemas iconográficos. En 2001 Gómez Muntané publicaba el libro La música medieval en España, en el que identificaba estos instrumentos musicales, difiriendo en algunos casos con la citada Álvarez Martínez. Paralelamente encontramos otro grupo de publicaciones dedicadas al estudio de un instrumento musical específico o bien a una familia instrumental,
dentro de estas cantigas, como son el trabajo de Griffiths del 97 sobre laudes de guitarras en las cantigas de Santa María, el gran laúd de las cantigas de Santa María de Paniagua, la guitarra de la Baja Edad Media de Rey, o el de Saura Will, el órgano de mano en las cantigas de Alfonso X el Sabio. Cabe citar también trabajos en los que se compara este repertorio iconográfico musical con otros, como el trabajo de Álvarez Martínez sobre las pinturas de la techumbre mudéjar de la Catedral de Teruel, o el de Ferreira sobre el cancioneiro de Ayuda. También cabe mencionar otros trabajos sobre iconografía general en las cantigas, como los de Chico Picaza y Domínguez Rodríguez, que si bien no abordan específicamente el tema de los instrumentos musicales, sí realizan aportaciones en el ámbito iconográfico que redunda en el estudio de estos. Bueno, es también importante señalar que en los últimos años se ha realizado una intensa labor de reconstrucción y reproducción de estos instrumentos musicales por parte de luthiers, como son Aranda y Martínez, entre otros, que ha dado como fruto además la reconstrucción, la recuperación del sonido. Respecto al estudio organológico e iconográfico musical, establecido después de este breve estado de la cuestión, vamos a abordar las representaciones de músicos e instrumentos musicales. Son un total de 77 músicos con sus respectivos instrumentos y 34 tipos de instrumentos que algunos lógicamente se repiten. Las miniaturas podían haberse realizado al mismo tiempo que se redactaba el texto y se escribía la música, la notación. Esto se puede observar por las medidas de los recuadros en los que se representan los músicos con los instrumentos, que varían en función de las medidas de las columnas con música. Para el estudio de las escenas musicales contamos con los datos principales y previos, que son la datación de la obra, el comitente, y aunque no conocemos el nombre de los autores, sí del copista, que sabemos que además todos forman parte del Scriptorium Alfonsi. Bueno, comenzamos siguiendo el orden clásico de la clasificación de instrumentos musicales. Vamos a citar solamente aquellos instrumentos de origen árabe y no vamos a seguir el orden de las cantigas, sino que lo vamos a realizar por familias instrumentales y dentro de estas por tipologías de instrumentos musicales. En relación a los instrumentos de cuerda punteada, observamos en las miniaturas alfonsíes un tipo de salterio, como el que ven en la diapositiva, de forma rectangular. Podemos definir con el nombre de salterios a estos cordófonos punteados formados por una caja de madera con agujeros de resonancia y con las cuerdas extendidas de forma paralela a la tapa armónica. El salterio es uno de los instrumentos tardomedievales que representa más variaciones. El que figura aquí en la cantiga 80, como ven de gran tamaño, presenta 5 rosetones. Estos se encuentran muy representados en la iconografía europea desde el siglo IX y en el repertorio hispano desde el XII, aunque Rosario Álvarez señala que podría tratarse de la representación de un canum o canon de origen islámico. El canum es un instrumento oriundo de Egipto, aunque también alcanzó una amplia difusión en Asia. Se identifica como canum, además, el instrumento que figura pintado en la Capilla Palatina de Palermo, Italia, realizada a mediados del siglo XII por un taller de artistas egipcios. Es muy interesante señalar que en la epístola en elogio de Al-Ándalus, escrito hacia 1200 por Al-Sakundi, cita que el canum está entre la lista de instrumentos que se manufacturaban en la ciudad de Sevilla para ser enviados tanto al norte de África como a otros puntos de la península. Entre estos instrumentos estaba también el uz o la uz, la rota y la mandurria, que veremos más tarde. Además, el salterio tipo canum se cita en el libro de Alexandre, de principios del XIII, en el libro del Buen Amor, del primer tercio del XIV, y en el conocido como Poema de Alfonso XI de Rodríguez Yáñez, crónica castellana rimada en 1348, en la que podemos leer versos en los que se citan estos instrumentos, así como casi todos los instrumentos de origen árabe que vamos a ver posteriormente. En total vamos a encontrar 4 tipologías de salterios representados en el Códice de los Músicos, así como también en un conjunto pictórico, mural, en la iglesia de San Miguel Arcángel de Daroca, en Zaragoza, fechado en la segunda mitad del XIV, de estilo gótico lineal avanzado. El hecho de que se vuelva a repetir estas modalidades de salterio en otro repertorio organológico, iconográfico, mejor dicho, apoya la tesis de que pudieran coexistir, si bien no hemos de olvidar la posibilidad de que se copiaran unos modelos a otros.
Respecto a los instrumentos cordófonos con mango, estos poseen una tipología muy variada, especialmente de laúdes. El laúd árabe o laúd con cordal frontal llega a tierras hispanas tempranamente, tal y como atestiguan las representaciones en época califal de trabajos de marfil y las fuentes escritas de Ziryab del siglo IX, que le añade la quinta cuerda. Este cordófono no pasa al ámbito cristiano hasta la época de Alfonso X el Sabio, en este caso pues, gracias a los contactos que tuvieron los músicos de ambas culturas en la corte de este monarca. Lo encontramos representado en las cántigas 30 y 170. Organológicamente, decíamos que el laúd es un cordófono punteado formado por una caja de resonancia de efecto abombado que se une orgánicamente a un mástil, algo que no apreciamos por la frontalidad de las pinturas, que carecen de perspectiva todavía, y que tiene las cuerdas estiradas de forma paralela a la tapa armónica. Estos laúdes son, por tanto, de tipo árabe por sus características organológicas, con el cuello prolongado, con la forma piriforme y con los oídos en la tapa armónica. El que presenta la miniatura 170 tiene una forma desproporcionada que no puede ser compatible con la realidad. Lo volvemos a encontrar en la cantiga C del Códice Rico, así como en los folios 18 y 68 del libro de ajedrez, en este caso en manos de una mujer musulmana. Lo vamos a encontrar también, por ejemplo, en el manuscrito anónimo de época almohade, Hatib Bayat Warriyat, del siglo XIII, conservado en la Biblioteca Apostólica Vaticana, y también en algunas muestras conservadas de cerámica andalusí, lo que refrenda el origen árabe de ese instrumento. El carácter anicónico y las polémicas que suscitaba la música en la época no impidieron las representaciones musicales en las artes figurativas andalusíes que ejercieron una influencia posterior en la iconografía medieval cristiana. Otra muestra de cordófonos son los laúdes cortos con clavijeros en forma de hoz, rematados en pequeñas tallas, muchas veces de cabeza de animal, características del ámbito árabe del cercano oriente, cuyo uso comienza en el siglo XIII, aunque sabemos que entró la península ibérica desde los momentos del Beatus Magius. También se denominará a partir del siglo XIV y XV mandurria, como se cita en alguna fuente, mandorla, mandora, guitarra boisca, laúd aguitarrado, o simplemente guitarra, como por ejemplo en el ámbito de la corona de Aragón. En la actualidad se suele denominar laúd corto con clavijero en forma de hoz o laúd aguitarrado. Desconocemos cómo se denominaba exactamente a estos instrumentos en la época, ya que lo encontramos de varias formas. Este cordófono solo aparece en la cantiga 90, presenta las características propias del instrumento, 3 cuerdas punteadas por un plectro que se sujetan al final de la caja después de pasar por un pequeño puente. Posee 2 oídos semicirculares y 4 puntitos en el adelgazamiento de la caja hacia el mango, lo que presupone que la tabla armónica era de madera. Y encontramos otros cordófonos punteados de tipo híbrido, pues tienen el clavijero doblado, rematado en talla de cabeza de animal, propio de estos laúdes cortos que acabamos de ver, pero que sin embargo presentan un mástil largo, además de una caja oval y ausencia de oídos. Es el que aparece en la cantiga 20 y 150. Otra tipología de cordófono punteado, también de mástil largo, lo encontramos en las cántigas 130 y 120, en la que se observa un par de cordófonos de caja oval. Y podemos decir que Álvarez Martínez identifica estos instrumentos como tumbur, que derivarían de las tambura que los turcos introdujeron en los Balcanes, ya que tenían las mismas características. En realidad, en el mundo islámico, bajo el nombre genérico de tumbur o tambur, se designa a todo tipo de laúdes de mástil largo extendido y sus ramificaciones. De origen mesopotámico, llegó a la península a través de los árabes tras su expansión por Oriente. Aunque se tienen numerosas noticias sobre este instrumento en las fuentes escritas andalusíes, fue poco representado en el arte cristiano medieval. Se trata de un tipo de laúd con la tapa hecha con piel.
Volviendo a la miniatura de la cantiga, desde el punto de vista iconográfico, es interesante, pues en este caso se representa a un personaje musulmán y a otro cristiano, reconocibles por sus tipos étnicos y por sus atavíos. Esta además es la única miniatura en la que aparece una pareja de músicos en las que se representan objetos de la vida cotidiana, como la pequeña mesa con el vaso y la jarra. Es también reseñable el hecho de que el personaje cristiano se represente con la boca abierta. No sabemos si la intención del artista era representarlo cantando o bien dando alguna señal interpretativa o performativa a su compañero. Estos instrumentos, los tumburo tambura, los encontramos también en San Miguel de Daroca, la iglesia de San Miguel de Daroca, con características similares. Dentro de los instrumentos de cuerda frotada o cordófonos frotados se aprecian tres tipos característicos, como son el rebab árabe, el rabel y la vihuela de arco. Los dos primeros, que son los que nos interesan en este caso, se introducen en el siglo XIII. Fray Juan Gil de Zamora habla del rebab como de una innovación, instrumento procedente del ámbito árabe que vemos en la cantiga 110. Es un pequeño cordófono con la caja alargada y el mango de una pieza, y un clavijero plano, doblado hacia atrás, en ángulo recto, con las clavijas insertadas de forma lateral, de forma similar al laúd. La tabla armónica está dividida en dos partes, el superior de madera, y donde se abren dos oídos, y la inferior de piel. Tenía solo dos cuerdas que se ataban a la parte inferior de la caja tras pasar por el puente. Se tocaba al estilo oriental, es decir, colocado verticalmente y con el arco cogido con la palma de la mano hacia afuera, técnica que todavía se conserva en parte de Asia y en el norte de África. Podemos, por tanto, en este caso, identificar este instrumento como un rebab árabe. Lo volvemos a encontrar en el Códice Rico, en la cantiga C, y en el siglo XIV ya pasa a denominarse rabé morisco, así lo encontramos denominado en fuentes anteriormente citadas, como el Libro de Buen Amor o el poema de Alfonso X. Respecto al rabel, que aquí se representa junto al laúd que hemos visto antes, este instrumento ya podía ser identificado en la iconografía europea en los siglos X, XI y XII, pero hacia los siglos XIII y XIV se va a definir un instrumento diferente, que es este rabel europeo. Parece ser que se originó en Sicilia, pues la primera imagen de este cordófono frotado podía aparecer de nuevo en el techo de la Capilla Palatina de Palermo, realizada a principios del siglo XII por artistas egipcios, y en segundo lugar debido al tipo de población existente en esta centuria, la isla italiana, constituida por bizantinos, musulmanes y una minoría normanda, situación que pudo originar la realización de este instrumento de tipo híbrido. Y pasando ya a los instrumentos de viento, o aerófonos, encontramos en la cantiga 240 estas flautas traveseras, que es un instrumento que procede de Bizancio, pero que encontramos muchas veces denominada con su nombre árabe, Axabeba, instrumento que recoge el poema de Alfonso X, escrito en 1348, concretamente se le denomina Axabeba morisca. Según la documentación conservada, también sabemos de la existencia de un juglar de Axabeba, que formaba un dúo con un tañedor de medio canon, la corte de Alfonso XI, bisnieto de Alfonso X, pero que gobernó tan solo 30 años después. O sea que aparece poco tiempo después. Continuando con aerófonos, en ese caso de lengüeta encontramos varios tipos. Entre los de lengüeta simple podemos identificar como albogues, los de la cantiga 340 y 220, procede del árabe albuk, llega a la península al siglo XII, procedente de la zona central de Asia, a través del norte de África. Fue un instrumento habitual además en los ejércitos andalusíes. Lo vamos a encontrar representado con cierta asiduidad durante los siglos centrales de la Edad Media, relacionados también en ocasiones con el mundo pastoril, como en esta cantiga 340. En estos casos, cuando tienen la tipología de albogue rústico y de caña, de lengüeta, se les suele denominar caramillo, como así aparece citado en el Libro de Buen Amor, de Arcipreste de Ita. Los de la cantiga 220 presentan una tipología diferente, con dos tubos cilíndricos paralelos, embocadura común cónica, descansan en un armazón semicircular de madera propio de los albogues, queda tapado pues, por una cubierta decorada.
repujada en piel, parece ser, que es una técnica además introducida a la península ibérica por los árabes. Los albogues aparecen citados también en el libro de Alexandre, del primer tercio del XIII, y también se citan en el poema de Alfonso XI de Íñigo Yáñez, también en el libro de Buen Amor. En la cántiga 300 encontramos un albogue de gran tamaño, que a pesar de ello albergaría una doble lengüeta con disco, pirouette, para apoyar los labios. Es reseñable que en el libro del Buen Amor se cita el albogón. Quién sabe si podría tratarse de un instrumento grande de estas características, pero en cualquier caso el que vemos en la cantiga 300 presenta unas desproporciones que lo alejarían del instrumento real que pudiera sonar, por su tamaño principalmente. Por otro lado, las cantigas 310, 330 y 390 ya encontramos una tipología mucho más reconocible del albogue que vamos a ver después. Lo vamos a ver también representado con anterioridad en algunos marfiles andalusíes y habrá que esperar a finales del siglo XV para que Tintoris defina sus tres tesituras y lo vamos a encontrar muy representado en el arte medieval cristiano. Por último, entre los aerófonos vamos a encontrar también trompas y trompetas rectas, como así figuran en la cantiga 270. Presentan una boquilla como la de las trompetas. Son trompas curvas que podrían haber llegado a la península en el siglo X, procedente de Persia, y ya en el siglo XI están plasmadas en miniatura. Estas se hacían de hueso, madera o marfil y no se prodigan mucho en la plástica medieval hispana, que sí lo harán en forma de trompas naturales, especialmente en las representaciones del juicio final. Las trompas aparecen citadas bajo esta denominación tanto en el libro de Alexandre como en el poema de Alfonso XI. Respecto a las trompas o trompetas rectas, las encontramos en la cantiga 320. Se trata de trompetas rectas de metal con bolas para unir las diferentes partes del tubo, de uso militar, y fueron introducidas por los árabes en la península ibérica a partir del siglo X con el nombre de añafil o al-nafir. Estos pudieron ser tomados por los árabes de los persas. Estos instrumentos estaban vinculados tanto a la guerra como a cortejos, procesiones, torneos, fiestas y ceremonias al aire libre. Encontramos otra modalidad de añafil en la cantiga 360, si bien no se piensa que pudiera ser tocada por pares. La vamos a encontrar en la iconografía hispana muy vinculada a temas bélicos. Vuelve a aparecer en las cantigas de Santa María, concretamente en 3 ocasiones, como en el Códice Rico. Estamos viendo en este caso la miniatura 155. Respecto a los instrumentos membranófonos de percusión, se representa en la cántiga 300 un pequeño tambor en forma de reloj de arena con parche simple, que ya se encuentra presente en las antiguas civilizaciones babilonias y sumerias, y posteriormente en el norte de África. Su introducción a la península se produjo a partir del siglo IX y podemos encontrar una tipología similar representada en varios beatos altomedievales. No se propagó mucho su uso, a juzgar por las escasas muestras iconográficas que se conservan. Por sus atavíos en este caso, en los personajes que están tocando el albogón y este tambor, podían ser trovadores judíos, hombre y mujer. Esta forma de reloj de arena del instrumento se corresponde con algunos de los hallazgos arqueológicos con el tambor hallado en Castillejo de los Guájares, y desde el punto de vista iconográfico es interesante ver que este tipo de tambores no sería exclusivo de musulmanes, sino también de mujeres, hombres y mujeres de las 3 culturas. En este caso sí que tenemos documentada la existencia de mujeres juglaresas, tanto cristianas como musulmanas y judías, en las cortes hispanas medievales, y de que se acompañaban de instrumentos de percusión, como panderos también, relacionados con la mujer en todo el ámbito mediterráneo. Y en relación a los instrumentos de percusión y diófonos, encontramos también un juego de tejoletas, también llamados palillos medievales, en la cantiga 330, instrumento formado por 2 tablas de madera entrechocadas, también conocidas con el nombre de tabelas. Si bien este instrumento no se prodiga tampoco en exceso en la iconografía hispana ni europea, sí que figuran de nuevo en el sofito de la capilla palatina de Palermo y en el arte turco del siglo XII. Vamos a encontrar varios ejemplos más en la península, ya en el XII también, como en el claustro de Santa María del Estany o en la puerta de Santa Catalina en la Catedral de Toledo, ya del XIII. Y en los repertorios coetanos,
que ya hemos citado también anteriormente en el cancionero de ayuda, donde aparecen hasta en 7 ocasiones. Bueno, y por último, desde el punto de vista educativo, es muy habitual encontrar una imagen de las miniaturas de las cántigas de Alfonso X el Sabio, junto a un texto dedicado a la música medieval en los libros de enseñanza secundaria. Sin embargo, la información que provee las etiquetas de texto que acompañan a estas imágenes es escasa, limitando en muchos casos una posible interrelación entre conceptos musicales y artísticos y culturales. Además, en muchas de estas imágenes figuran instrumentos musicales, como los que hemos visto, desaprovechando de esta forma una posibilidad didáctica a la hora de hablar de la cultura andalusí. De esta forma se obtiene un escaso rédito del uso de las imágenes con iconografía musical en todo el ámbito medieval. La presencia de estos contenidos en la educación musical y artística, haciendo hincapié en el origen y evolución de estos instrumentos musicales, muchos de los cuales han llegado hasta nuestros días, además, plantearía reflexiones sobre los flujos culturales históricos entre fronteras y nos haría valorar la riqueza que estos pueden producir en la actualidad. Además, la educación inter y multicultural es una asignatura pendiente en diferentes áreas y niveles de aprendizaje, y el conocimiento de las citadas conexiones históricas en el ámbito educativo musical puede favorecer muchos de estos procesos. Por último, como conclusiones, como hemos podido observar, el Códice de los Músicos es el mejor exponente conservado del instrumentario musical hispano en transición organológica, ya que se produce en el momento de formación de estos instrumentos, entre los siglos IX y XIII, y la consolidación de los mismos que se producirá en los siglos XIV y XV. De esta forma se muestran instrumentos musicales diversos de tradición árabe que evolucionan y se modifican en tierras hispanas, como varios tipos de tambores, el laúd con corda frontal, el laúd corto, el albogue, la tropa recta, el añafil, así como otros cordófonos como el rebab, el rabel especialmente, y los salterios islámicos, cuyo conocimiento se pretende ampliar desde el punto de vista histórico-artístico, organológico, iconográfico y simbólico, subrayando la importancia de su inclusión en el ámbito educativo y musical. Muchas gracias.